lugar, y en segundo lugar, abro la presentación. Ok, entonces ahí están viendo todos la presentación, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, entonces habíamos ya hablado de entonces cómo era la estructura de una enzima que obedecía a los mismos conceptos que ya habíamos hablado de estructura de proteínas, o sea, tenían una estructura primaria que estaba hecha por la secuencia de aminoácidos, una estructura secundaria, esto que ya lo discutimos ampliamente el semestre pasado, hélices alfa, hebras betas, asas, giros, la estructura terciaria, que era la estructura tridimensional, ¿sí? Cómo se plegaba, era la estructura de menor energía libre que podía adoptar esa cadena polipeptídica. Y la representación en el modelo de superficie, pues sería esta, que es lo más aproximado, pues, a la concepción real de una proteína. Y en el caso de las enzimas, podían llegar a muchas, como vamos a ver, llegan a tener hasta estructura cuaternaria, con varias subunidades, pero también hay muchas que llegan solamente hasta la estructura terciaria. Independientemente de si tengan estructura terciaria o cuaternaria, en todas las enzimas vamos a encontrar un sitio donde ocurre la unión del sustrato o los sustratos. A ese sitio le vamos a llamar el sitio activo. Y a la molécula que se une a ese sitio, la o las moléculas, la vamos a llamar el sustrato. Y dijimos que ese sitio activo estaba hecho por aminoácidos que en la estructura primaria no necesariamente están cercanos, pero cuando ocurre el plegamiento tridimensional, como vemos aquí, esos aminoácidos quedan cercanos. Sobre esto vamos a volver más adelantico. Resulta que las enzimas se viene hablando por allá desde finales del siglo XIX, 1800 y algo, se venía ya hablando del concepto de enzimas, esto que les comentaba de Brown, en la levadura y todo esto. Empezaron a trabajar diferentes científicos a lo largo de todo el mundo en enzimas e iban descubriendo enzimas y les iban dando nombres, esos nombres obedecían a muchas cosas, ¿sí? El organismo del cual se identificó, a la acción que le atribuían y todo esto. Entonces había un desorden y muchas enzimas que se descubrieron era la misma, pero tenía diferentes órdenes y pues nombres y en esa época, pues ustedes saben, la comunicación no era tan fluida como ahora. Ahora por toda esta tecnología de la información y comunicación, pues el mundo se volvió chiquito. En esa época no era así. Entonces, por allá en los años 40, 50, la Comisión Internacional de Química, la WIPAC, en su área de bioquímica, propusieron unificar criterios, ¿sí? Entonces, se unificaron los criterios de cómo le vamos a dar el nombre a las enzimas. Primero que dijeron, bueno, vamos a ver cómo es que se le va a dar el nombre a las enzimas. No un nombre que sea universal, o sea, que en cualquier parte del mundo que se hable de esa enzima, ¿sí? Todos sepan de qué se trata. Y entonces, para darle el nombre a las enzimas, se adoptó lo siguiente. ¿Sí? En primer lugar, se miraba el nombre de los sustratos del sustrato o los sustratos, si son varios. ¿Sí? Más la acción que la enzima realiza sobre ese o esos sustratos, más la terminación asa. En español, pues sería EIS
en inglés o en otros idiomas, pero esto era. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí una encima. Permítanme, yo inserto aquí una diapositiva. Entonces, aquí en esta. Vamos a pintar aquí. ¿Listo? Tenemos estas dos sustancias. Esta sustancia de aquí, ¿quién se acuerda qué tipo de sustancia es esta? Hola, ¿me están oyendo? Hola, ¿sí me están oyendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Un aminoácido. Ah, ¿y entonces por qué no me contestan? Un aminoácido. ¿Qué aminoácido es ese? Cisteína. ¿Cuál? ¿Qué aminoácido es? Glicina. No. Revisen bien. Yo les dije que tenían que... hoy, si no se acuerdan de lo del semestre pasado, les voy a dar bien duro. Entonces, Alanina. ah, la otra cosa que les voy a pedir el favor es que me hablen duro, por favor. ¿Yo cómo estoy hablando? ¿Estoy hablando muy pasito? Si no saben, búsquenlo. Yo no los estoy viendo, entonces. Aspartato. Aspartato. Exactamente. Este señor es el ácido aspartico. O también aspartato. Aspartico si no está ionizado, aspartato si está ionizado, pero es lo mismo. ¿Listo? Entonces es un aminoácido, ¿ok? Esta molécula de acá, pues si no la conocen. Esto es un ceto. Miren, aquí tiene un grupo ceto. Y tiene dos grupos carboxilos, o sea, un cetoácido. Para efectos legales, vamos familiarizándonos con este tipo de moléculas porque las vamos a estar usando constantemente. ¿Sí? Es un cetoácido que se llama alfa-cetoglutarato. Este nombre váyanlo teniendo presente. ¿Ok? El alfa-cetoglutarato. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a hacer esta reacción. Entonces, la reacción consiste en esto.
Perdón, es que a veces se hace difícil escribir con esto. Listo. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué sucedió aquí? El alfa-cetoglutarato perdió un CH2. El alfa-cetoglutarato perdió un CH2, ¿será? Escucho opciones. No. No es Profe, que No, creo profe, no, ahí que, sigue. creo que pues lo que pasó fue que se transfirió un grupo amino a el de la derecha, es que no entiendo el nombre. Ácido aspartico, alfa-cetoglutárico. Ese, entonces pues se transfirió el grupo amino a ese cetoácido para formar pues un nuevo aminoácido. Ok, efectivamente se transfirió el amino del ácido aspartico al alfa-cetoglutarato. Aquí donde estaba el grupo ceto se reemplazó por el grupo amino. Miren, ¿qué es esto? Entonces, esto ya va a ser un aminoácido. ¿Cómo se llama este aminoácido? ácido Este glutámico. es el ácido glutámico, exactamente. ¿Y este qué tipo de molécula se formó aquí? Un cetoácido también. Un cetoácido, que este sí no tienen que saber el nombre, y se llama oxaloacetato. Bueno, de una vez les digo que con estos moleculitas alfa-cetoglutarato y oxaloacetato, váyanse familiarizando y con las moléculas que ya vimos, pues vámonos recordando porque vamos a estar usándolas. Listo, entonces esto lo catalizó una enzima. Esta reacción es completamente reversible, o sea, así como se puede hacer de aquí de derecha a izquierda, se puede hacer de izquierda a derecha. Y necesitamos, entonces vamos a mirar la de izquierda a derecha, necesitamos un aminoácido y un cetoácido que nos dan como resultado también un aminoácido y un cetoácido, pero diferentes. Entonces, ¿cuál fue la acción que sucedió aquí, Gabriel? ¿Qué dijiste ahora? Creo que se llama transaminación. Exactamente. Transferimos un grupo amino del ácido aspartico al alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Entonces es una reacción de transaminación. ¿Sí? O entonces la enzima que va aquí, que cataliza esta reacción en cualquiera de los dos sentidos, vamos a utilizar lo que dijimos. ¿Cómo dijimos que le íbamos a dar el nombre? El nombre del o los sustratos más la acción más la terminación asa. Entonces vamos a aplicar eso aquí. Los sustratos serían aspartico, alfa-cetoglutárico, la reacción fue, la acción que se hizo fue de transaminación y la terminación asa. Aspartico, alfa-cetoglutárico, transaminasa. ¿Sí? O le pueden llamar también aspartico, alfa-cetoglutárico, aminotransferasa, que es lo mismo, porque es una transferencia de un grupo amino. O le pueden dar el nombre al contrario. Si la miramos de derecha a izquierda, entonces se llamaría transaminasa glutámico oxaloacético glutámico transaminasa. ¿Ok? Todos esos nombres, entonces, de esa manera, en cualquier parte del mundo nos la van a nombrar igual y no hay error. ¿Estamos? Entonces, no se preocupen mucho por, a medida que vamos viendo las enzimas, memorizar nombres, porque ustedes tienen esa manía, pues lo digo por sus compañeros. Ay, entonces, ¿cómo es que es el nombre de esta? Y cómo memorizar estos nombres que son palabras nuevas para ustedes que no las habían manejado en su léxico, pues les va a costar trabajo y van a gastar disco duro. Apréndanse la forma, cómo se le da el nombre, y van a ver que en la mayoría de los casos pueden ustedes mismos nombrarlas. Como todo en la vida, hay excepciones.
Hay unas enzimas que se quedaron con nombres que no nos dicen exactamente esta información, pero son excepciones muy pocas y poco a poco vamos a irlas viendo. ¿Esta parte está clara? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces, eso fue lo primero que hizo esa comisión para denominar las enzimas. La otra cosa que hizo esa comisión fue clasificar las enzimas de acuerdo, ¿sí?, a las acciones o las reacciones que catalizaban. Entonces las clasificaron de 4 formas. La clase de enzima es la reacción principal que catalizan. El tipo de reacción dentro de esa reacción principal, y entonces eso nos da la subclase, entonces sería clase, subclase, y dentro de ese subtipo de reacción, a su vez hay subtipos, entonces se les llamó las subclase, y así todavía habían enzimas que coincidían. Entonces se les asignó un número que las iba a diferenciar y a eso se le llama el número de orden. De tal manera que así todas las enzimas tienen un número de identificación, como decir una cédula de ciudadanía. Entonces miren esta lactato deshidrogenasa. El número de cédula de esta lactato deshidrogenasa, estas letricas S quiere decir comisión enzimática. Este S, y miren, 1, 1, 1, quiere decir que pertenece a la clase 1, subclase 1, subclase 1, y el número de orden es el número 27. Habrán otras enzimas que coincidan en estos 3 primeros números, pero en el último número no coinciden. Entonces, de esa manera tenemos la identificación de las enzimas. Cuando ustedes estén leyendo por ahí en libros, en artículos, les mencionan la enzima y entre paréntesis, siempre va esto, entre paréntesis, este numerito que quiere decir esa clasificación. ¿Eso está claro? Profe, disculpa, es que se me entrecortó cuando estabas diciendo el significado de las letras que van antes de los números. La Comisión ES. enzimática. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Estamos? ¿Hasta allí? Sí, ¿Claro? profe. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a revisar las clases que existen de enzimas, ¿sí? Y las subclases y las subclases y todo eso se lo tienen que aprender de memoria. ¿Estamos? Bueno, señor. No, mentiras. Vamos a revisar, y esto sí nos las tenemos que aprender, las 6 clases principales. Y a medida que vamos desarrollando el curso, pues vamos viendo en ejemplos puntuales lo de subclases, subclases. ¿Ok? Entonces, las 6 clases principales son en este orden. No les vayan a cambiar el orden. La clase 1 siempre van a ser las óxido-reductasas. ¿Qué se encargan de hacer las óxido-reductasas? Catalizan reacciones de transferencia de electrones, que eso es reacciones de óxido-reducción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Pero entonces, no es lo mismo hacer transferencia de electrones entre un carbohidrato y un aminoácido que entre un carbohidrato y un ácido graso. ¿Estamos? Sí. Sí, Entonces, profe. allí ya hay una subclase. ¿Listo? Oxidorreducción, pero ¿entre qué moléculas? Y digamos que nos vamos a una oxidorreducción entre un carbohidrato y un aminoácido, pero no es lo mismo hacer la oxidorreducción entre glucosa y ácido glutámico que entre ribosa y cisteína. Entonces eso sería una subclase. ¿Ahora sí les queda claro eso? Profe, no, la verdad yo no entiendo.
Bueno, la óxido-reducción. ¿Qué es óxido-reducción? Una reacción de óxido-reducción. Ya eso lo revisamos el semestre anterior. Entonces tenemos un sustrato A más un sustrato B, reaccionan y resulta que el sustrato A quedó convertido en A menos y el sustrato B quedó convertido en B más. Entonces, ¿qué sucedió? Que el sustrato A menos recibió un electrón del sustrato, el sustrato A recibió un electrón del sustrato B. ¿Estamos o no? Sí. Listo. Entonces, eso lo vas a llamar una reacción de óxido-reducción. Toda enzima que haga reacciones de óxido-reducción pertenece a la clase óxido-reductasas, que es la clase 1. ¿Estamos o no? Sí, Sí. profe. Ahora resulta que el sustrato A es un carbohidrato monosacárido. Vamos aquí. El sustrato A es un monosacárido y el sustrato B es un ácido graso. Entonces habrán enzimas óxido-reductasas que hacen transferencia entre monosacáridos y ácidos grasos. Solo entre monosacáridos y ácidos grasos. Y habrán otras enzimas que hacen transferencia de electrones entre monosacáridos y aminoácidos. ¿Son iguales? No. Entonces aquí tenemos, esto sería una subclase. Y esta de acá sería otra subclase. ¿Estamos o no? Porque esto de Sí, acá es la clase. Ahora vamos a coger esta. Entonces, en este grupo de las que transfieren electrones entre monosacáridos y aminoácidos, resulta que tenemos una reacción de glucosa más glutámico. Y esto lo cataliza una enzima. Pero hay también una reacción de glucosa más cisteína. ¿Lo catalizará la misma? no. ¿Por qué no lo puede catalizar la misma? Pues porque cada una tiene su función y la glucosamina es diferente al cis. ¿Por qué no lo puede catalizar la misma enzima la reacción de glucosa más glutámico de óxido-reducción, o sea, transferencia de electrones, o la reacción de glucosa más cisteína de óxido-reducción? ¿Por qué no lo puede catalizar la misma enzima? Porque son aminoácidos diferentes. O sea, ¿quién se acuerda? Lo vimos la clase anterior. Porque tienen un sitio activo diferente. O sea, porque son... Porque son específicas para Claro, cada... porque son específicas. Las enzimas, una de las propiedades que vimos el martes es que son específicas. ¿Estamos o no? Entonces, esta que está en la subclase de transferencia de electrones entre monosacáridos y aminoácidos, ¿va a ser igual a esta que también está en la misma subclase? No. Entonces, esto es una subclase. Y esto es otra subclase. Entonces, a la clase se le da un número. A la subclase se le dan varios números. Entonces, esta sería la subclase 1, por decir algo. Esta es la subclase 2. Y dentro de las subclases, esta va a ser la subclase 1 y esta va a ser la subclase 2. ¿Estamos? Entonces, si vamos a clasificar esta enzima, ¿qué número les daríamos? 1, porque pertenece a la clase 1. 2, porque pertenece a la subclase 2. 2, porque pertenece a la subclase 2. Para esta. ¿Los mismos numeritos le tocarán a esta? No. No, ¿no es cierto?
Habrán algunas que pueden coincidir en esto mismo, en estos tres números. Entonces, por esa razón, como habían algunas que podían coincidir en esos tres números, se adoptó darle al último un numerito que es lo que llamamos el número de orden, que es un número entero. ¿Estamos ahora sí? Sí, Sí, profe. profe, yo tengo una duda con respecto a eso. Dime. Es que la clase pasada, cuando hablábamos de lo de la especificidad de las enzimas, Ujú, dimos que ellas variaban, ¿no? Que habían unas que eran un poquito más generales y eso. ujú. Cuando se da ese caso, cómo se dan la numeración de esas enzimas que son un poco más generales? Igual. No hay ningún problema, no te interfiere para nada. ¿Sí? No te interfiere para nada porque sería una enzima que agarra cualquier aminoácido, transfiere electrones de cualquier aminoácido ácido, cuidado, con un grupo carboxilo extra, a la glucosa. Entonces, la que coja esta misma enzima puede agarrar glucosa y glutámico o puede agarrar glucosa y aspartico. Entonces, su subclase va a ser la misma, que era el caso que Ah, ok. veíamos de la hexoquinasa. Entonces, no sucede nada. Ah, ok, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Profe, ese número de orden, esa identificación, o sea, ¿cómo sabemos cuál es? Ah, no, pues en cada enzima viene, como te digo, ese número lo ha asignado ya la comisión enzimática. Entonces, esos números ya están asignados por esa comisión. ¿Estamos? Ah, ok, profe, Cuando vale. aparece una enzima nueva, entonces el científico que la identifica tiene que reportarla ¿a quién? A la comisión enzimática, y entonces la comisión enzimática le asigna un número a esa enzima y queda un registro en la comisión de que Pepito Pérez identificó la enzima tal con el número de orden tal y tal y tal y tal. Vale, vale. Gracias. Bueno. Ok, entonces, espero que eso esté claro ya. Entonces, lógicamente ustedes comprenderán que subclases, ¿cuántas creen que hayan? Pues muchas. Bastantes, Muchas. ¿Y sus subclases? Aún más. aún más. Aún más, ¿no? Por eso la broma que les hacía de que tenían que aprenderse de memoria. Pues digo, una broma, ¿no? Pues no tienen que gastar disco duro en eso porque es mucho. Pero lo que sí vamos a aprendernos son las clases. Porque ya uno sabiendo la clase de enzima que es, pues ya sabe al menos qué tipo de reacción de manera general cataliza. ¿Ok? Entonces, la primera clase son las óxido-reductasas que participan en reacciones de óxido-reducción, o sea, de transferencia de electrones. ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos, no se martiricen ahorita con estos ejemplos, que como les digo, a lo largo del curso vamos a quedar hastiados de estar viendo enzimas y clasificándolas. La segunda clase son las transferasas. Transfieren grupos entre moléculas, mueven grupos funcionales entre moléculas. O sea que la que utilizamos de ejemplo para darle el nombre a las enzimas, ¿pertenecerá a esta clase? Sí, profe. Exactamente. La clase 3 es el grupo de las hidrolasas. Las hidrolasas realizan reacciones de hidrólisis. ¿Qué es hidrólisis? Es romper un enlace. Pero para romper ese enlace, ¿sí?, se utiliza una molécula de agua, en el caso de las hidrolasas. Entonces ya rompen aquí y entonces el hidrógeno se viene para acá, o el OH se viene para acá mejor, y el oxígeno se queda con el hidrógeno. ¿Ok? Utilizan una molécula de agua para poder romper el enlace. Por eso se llaman hidrolasas. ¿Sí? Transfieren grupos funcionales al agua, o sea, rompen enlaces utilizando agua. Esa es la otra cosa, ¿no? Que tienen que acordarse muy bien de los grupos funcionales que vimos el semestre anterior.
La clase 4 entonces son las liasas. Liasas. Las liasas, ¿sí? Lo que se encargan es de adicionar o quitar grupos funcionales, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones, y forman dobles enlaces. ¿Sí? Pueden romper enlaces, quitar un grupo o adicionar un grupo, pero siempre va a haber la producción de un doble enlace en la nueva molécula. ¿Listo? Las clase 5 son las isomerasas, que pues el nombre las describe. Lo que hacen son arreglos intramoleculares en las moléculas para generar nuevos isómeros. Entonces, la enzima que me convierte glucosa en fructosa será una isomerasa. Sí. Entonces, hay diferentes tipos de isomerizaciones. En cada una de esas clases, como ya les dije, van a haber subclases, subclases y todas al final van a tener un número de orden. Y la última clase son las ligasas. No confundir ligasas con liasas. Las ligasas forman enlaces, ¿sí? Entre dos moléculas, entre dos sustratos, ¿sí? Pero para poder formar esos enlaces necesitan energía. Y esa energía la dona el ATP. O sea que tienen que romper ATP para formar esos enlaces. Esas serían las ligasas, que es muy diferente a lo que hacen las liasas. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, otra característica de las enzimas, entonces, es que aumentan la velocidad de una reacción, ¿sí? O sea, que hacen Catálisis. 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 Entonces, vamos a ver cómo es eso. Hay una reacción que vimos el semestre pasado y muy importante para el organismo en la sangre, que es que el CO2 puede reaccionar con el agua y formar ácido carbónico. Aquí tenemos CO2, agua, y esto nos va a formar ácido carbónico. ¿Sí? H2CO3. ¿Listo? Ok. Entonces, esa reacción, así espontáneamente, si cogemos agua y le echamos CO2, esa reacción se da. Y la velocidad a la cual se da esa reacción espontáneamente es de 1.3 por 10 a la menos 1 moléculas cada segundo. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Contésteme en algo, por favor. Menos de una molécula en un segundo. Pues, está bien, está mal, no sabemos. Cuando ponemos una enzima, la velocidad de reacción, miren a lo que se aumenta. A 1 por 10 a la 6. O sea, ¿cuánto sería este numerito? 1.000.000, profe. 1.000.000. Entonces pasamos del hecho de la velocidad de la reacción sin la enzima es producir menos de una molécula por segundo, a cuando está la enzima, producir 1.000.000 de moléculas cada segundo. ¿Interesante o no? Bastante. Sí, Claro, profe. profe. El rendimiento es muchísimo mayor. ¿Qué enzima se encarga de hacer eso? Pues esta señora, la anhidrasa carbónica. ¿Sí? Esta es de las que tiene un nombre antiguo, no convencional, digámoslo así. Es una de las excepciones precisamente. Entonces, estamos aumentando la tasa de síntesis de ácido carbónico 7.7 por 10 a la 6 veces. O sea, 7.700.000 veces estamos aumentando eso.
lo cual para el organismo es supremamente importante porque ya sabemos la gran importancia que tiene esta molécula como regulador del pH sanguíneo. ¿Listo? Entonces, aquí vemos algunos ejemplos para, digamos, ahondar un poquito más y reforzar este. ¿Ya? Entonces, tenemos esta enzima que se llama orotidina monofosfato de carboxilasa. ¿Sí? Esta enzima, la reacción que ella cataliza, si no está la enzima, ¿sí? Miren todo lo que se demoraría en que esa reacción se diera. 78 millones de años. ¿Ok? Ese sería el tiempo, pues, para que se dé la reacción. La velocidad, calculándola, sería de 2.8 por 10 a la menos 16 moléculas por segundo. O sea, en un No segundo, mucho. ¿cuánto se produciría de esas moléculas? ¿Sí? Que lo que hace ella es agarrar un compuesto que se llama orotidina, que es una base nitrogenada, y quitarle un grupo carboxilo. Entonces, ¿cuántas moléculas se decarboxilarían en un segundo? ¿Ninguna? Ninguna, Nada. mucho menos, nada. 10 a la menos 16, ¿qué es? Un número supremamente pequeño. Sí, por eso es que se demora 78 años. Cuando tenemos la enzima, entonces miren la velocidad a lo que aumenta. 39 moléculas por segundo. Entonces uno dirá 39 no es mucho, pero si tú comparas 39 con nada, entonces 39 se convierte en un número grande. Haciendo la proporción de las dos velocidades, ¿cuánto se aumenta la productividad? La velocidad en 1.4 por 10 a la 17 veces, que es un número supremamente grande. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces miren el caso aquí de, pues no la vamos a revisar cada una, ¿no? Pero la nucleasa de estafilococo. Estas nucleasas lo que hacen es romper enlaces en los ácidos nucleicos. Entonces, cuando la reacción no tiene enzima de ruptura del ácido nucleico, se demoraría 130.000 años, ¿sí? A esto da una velocidad de 1.7 por 10 a la menos 13 moléculas rotas en un segundo. O sea, nada también. La velocidad cuando está la enzima es de 95 moléculas en un segundo y entonces se nos aumenta la tasa de reacción al orden de 5.6 por 10 a la 14. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Algo similar ocurre con la AMP nucleosidasa, con la carboxipeptidasa. Miren este caso. Este caso de la triosa fosfato isomerasa, que es una enzima que vamos a hablar de ella más adelantico. La triosa fosfato isomerasa, ¿sí? La reacción que ella cataliza es convertir dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato o viceversa. O sea, es una isomerasa. O sea, que pertenece a ¿cuál clase? ¿La clase qué número? 5. 5. A la clase 5. Cuando no hay enzima, esa interconversión se demora 1.9 días. ¿Sí? Entonces eso equivale a una velocidad de 4.3 por 10 a la 6. Cuando está la enzima, miren a lo que aumenta. 4.300 moléculas se pueden transformar por segundo. ¿Sí? Y esto me corresponde a un aumento en la velocidad de 1 por 10 a la 9. ¿Sí? Y miren que la anhidrasa carbónica, pues, está por acá,
como en los últimos lugares. Hay enzimas con menos aumento de la tasa. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica que definitivamente en todas las reacciones del organismo son necesarias las enzimas, porque si estas reacciones las fuéramos a hacer sin enzimas, hay unas que definitivamente no se darían. Por ejemplo, esto, miren, de aquí para arriba. Miren, sin enzima todo lo que se demoran, unos millones de años algunas. Y hay otras que pueden ocurrir rápidamente, pero que definitivamente si hay enzimas, aumenta muchísimo la productividad. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, señor. Otra característica de las enzimas, ¿sí? Tiene que ver con su especificidad, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que las enzimas son específicas y que la especificidad es variable, ¿no es cierto? Entonces, hay enzimas que se encargan, a pesar de que son proteínas, se encargan de romper enlaces peptídicos, o sea, de degradar otras proteínas. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos aquí es un péptido, una proteína, y aquí está el enlace peptídico, acuérdense, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, estos 4 elementos que están en el mismo plano y todo lo que revisamos. Y entonces viene la proteasa, hay muchas proteasas, y utilizan agua para romper este enlace, o sea que pertenecen a qué clase, las proteasas. Las hidrolasas. Hidrolasas. Exactamente, ¿qué número les toca? El primero. 3. El 3. 3. Perdón. El 3. Ok, entonces ya coge la molécula de agua y miren, rompe aquí y acá se viene el H del agua y acá se va, perdón, el OH y acá se va el H. ¿Listo? Esa es lo que hacen normalmente las proteasas. Esas proteasas, ¿sí? Son muy buenas haciendo esta ruptura de enlaces peptídicos. Pero si las ponen a romper enlaces tipo éster, ¿sí ven? Que es diferente al enlace peptídico, ¿sí? Pueden hacerlo, pero a una velocidad supremamente baja, ¿sí? Entonces pueden romper también enlaces éster, pero a una velocidad muy baja en comparación a la que rompen los enlaces peptídicos. Entonces, eso nos está denotando que las enzimas son específicas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Dentro de ese grupo de proteasas, tenemos el caso, hay varias, pero miren este caso de una proteasa muy importante a nivel intestinal en la digestión que se llama la tripsina. ¿Sí? Entonces la tripsina rompe aquí este enlace peptídico, pero no rompe cualquier enlace peptídico. Solamente rompe enlaces peptídicos si el aminoácido que está aportando al grupo carboxilo para el enlace peptídico es una lisina o una arginina. O sea, lisina y arginina, ¿son qué tipo de aminoácidos? Esenciales. Y dentro de la clasificación de aminoácidos, ¿qué tipo de aminoácidos son? Bases. Son aminoácidos básicos, son aminoácidos básicos, ¿ok? Entonces, para que tengan eso presente. Entonces, siempre y cuando haya lisina y arginina aquí, la tripsina actúa. Si no, no actúa. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Estamos hasta allí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Muchas enzimas, ¿sí? Pues como son proteínas,
van a necesitar de cofactores, no todas, ¿sí? Pero ahí hay muchas enzimas que van a necesitar de cofactores, porque acuérdense que tenemos proteínas simples que solamente tienen la cadena de aminoácidos y tenemos proteínas complejas o compuestas, que esas tienen la cadena de aminoácidos o las cadenas de aminoácidos, ¿sí? Más un cofactor. Y ese cofactor puede ser una molécula orgánica. Y si esa molécula orgánica está unida covalentemente a la proteína, y eso aplica también en las enzimas, lo vamos a llamar grupo prostético. Y si esa molécula orgánica está unida no covalentemente a la proteína, lo vamos a llamar coenzima. O podemos tener que los cofactores sean iones metálicos. ¿Listo? Ese es para el caso de las proteínas complejas. Entonces vamos a tener enzimas simples y enzimas complejas. A las enzimas complejas, a la parte proteica, la vamos a llamar apoenzima, y a la parte no proteica, entonces la vamos a llamar cofactor. Y cuando están unidas las dos partes, entonces decimos que tenemos la holoenzima. Entonces, hay algunas enzimas que requieren cofactores para poder llevar a cabo su actividad. ¿Sí? Entonces, esas coenzimas las obtenemos a partir de las vitaminas. Las vitaminas tenemos una clase solamente para hablar de vitaminas, entonces allí vamos a ver esto en detalle, pero les adelanto un poquito. Entonces hay una vitamina que se llama tiamina. Resulta que con esa tiamina nosotros podemos hacer la tiamina pirofosfato, que es cofactor en muchas enzimas. Una de esas es la piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? La biotina, por ejemplo, ¿sí? Eso es una vitamina también que no la modificamos cuando entra al organismo y es cofactor en enzimas que tienen que ver con carboxilaciones, o sea, como la piruvato carboxilasa. Cuando veamos vitaminas, pues vamos a hablar de todo esto en detalle. Y hay unas proteínas, unas enzimas que para poder llevar a cabo su función necesitan de iones metálicos, ¿sí? Entonces, a esas les vamos a llamar metaloenzimas. Entonces, por ejemplo, la anhidrasa carbónica para llevar a cabo su función necesita zinc más 2. La EcoR1, que es una endonucleasa de restricción, necesita magnesio. La glutatión peroxidasa necesita selenio. La superóxido de dismutasa necesita manganeso. Bueno, entonces también cuando veamos vitaminas vamos a hablar de estas metaloenzimas. ¿Estamos claros? Sí, profe. Una cosa muy importante en la actividad enzimática es que pues esa transformación de sustrato a producto obedece a las leyes de la termodinámica, o sea, hay intercambios de energía, ¿sí? O sea que las reacciones enzimáticas tienen una termodinámica, como habíamos hablado en la cinética enzimática, en la cinética química el semestre anterior, que la cinética enzimática pues obedece a los mismos principios generales. Y ustedes saben muy bien que esta es la segunda ley de la termodinámica que nos plantea que el cambio en la energía libre, o sea, la energía que se va a utilizar para poder hacer el trabajo, en este caso de las enzimas, ¿cuál sería el trabajo? La transformación de sustrato a producto. Ese cambio en energía libre depende directamente del cambio en la entalpía, que nos dice el grado de orden del sistema, y el cambio en la entropía, que nos dice el grado de desorden. Y siempre que aumenta el desorden, pues va a aumentar la temperatura. Por esa razón es que temperatura me multiplica a entropía. ¿Estamos? O sea que entre más entropía haya en ese sistema, ¿qué pasa con la energía libre? ¿Es negativa? Es menor. Es menor, ¿sí?
es menor. ¿Listo? Porque la entropía es inversamente proporcional al cambio en energía libre, la entalpía es directamente proporcional. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, si tenemos una reacción cualquiera, A más B que se convierten en C más D, y esta reacción llega al equilibrio, ¿sí? O sea, es una reacción reversible, entonces nosotros podemos plantear la constante de equilibrio, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual la constante de equilibrio? Bueno, aquí está planteada, ¿sí? La concentración de los productos por la concentración sobre la concentración de los reactivos. Esta es la constante de equilibrio. Ahora, si nosotros hacemos esta reacción en condiciones estándar, ¿sí? ¿Se acuerdan de las condiciones estándar de reacción? Que pues esas condiciones son condiciones de laboratorio, a una atmósfera de presión, a 0 Kelvin de temperatura, ¿sí? Entonces, medir el cambio de energía libre para esa reacción en condiciones estándar, que es lo que me significa este delta G bolitas apóstrofe, va a ser igual a R, que es la constante de los gases. ¿Se acuerdan de la constante de los gases? .32 ergios por segundo por sobre atmósfera sobre litro. ¿Sí o no? Sí, señor. Constante de los gases, ¿sí? Por la temperatura. La temperatura en Kelvin. ¿Sí? Si uno la tiene en grados centígrados, pues tiene que convertirlas a Kelvin. Por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, lo que hacemos aquí es reemplazar constante de equilibrio. Menos RT por logaritmo natural de esta es la constante de equilibrio. Estos valores los podemos tener experimentalmente. Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, esos valores los podemos tener, pues si estamos haciendo la reacción. Entonces uno reemplazaría esos valores aquí. La temperatura la podemos tener, obviamente, sabemos a qué temperatura hicimos esto, ¿sí o no? Y si estamos en condiciones estándar, sabemos cuáles son. Y R es una constante que está allí estipulada desde hace mucho tiempo, y entonces esto es un valor que podemos, aquí vamos a obtener un valor. Que este valor, ¿sí? Nos va a dar, si nos da negativo, ¿sí? Lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Bueno, este valor lo vamos a reemplazar, independientemente si nos da negativo o positivo, lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Que miren que es diferente a esto. Que esta ecuación es el cambio en energía libre de una reacción, pero ya no en condiciones estándar, sino en las condiciones de esa reacción. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya no está el equilibrio como tal, sino que estos valores obviamente también los podemos tener. Esta R sigue siendo la misma R. T ya no va a ser 0 Kelvin, sino la temperatura a la cual hicimos la reacción. Entonces, obtendríamos el valor en condiciones estándar más RT por logaritmo natural de esto. Entonces, si el valor en condiciones estándar nos da negativo, el valor de la energía libre, ¿sí? Nos va a dar negativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues reemplazando los valores aquí nos daría también negativo. Entonces eso quiere decir que es un sistema o una reacción favorable, porque el signo menos nos indica que se libera energía. Eso no es un menos matemáticos.
se libera energía al medio. Si el valor en energía libre estándar nos da positivo, pues esto también nos daría positivo, entonces la energía libre nos da positivo. Entonces, si el valor de energía, el cambio de energía libre es positivo, si es negativo es favorable, si es positivo quiere decir que es desfavorable. ¿Qué quiere decir? Que para poder que esto se dé, hay que agregarle energía al sistema. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y si es igual o no puede ser Si igual? es igual, sí, claro, sí, puede dar igual. Obviamente que puede dar igual. Si es igual, quiere decir que es una reacción que está en completo equilibrio y ni aporta ni quita energía del sistema. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Eso está claro para todos? Profe, una pregunta, ¿qué era lo que significaba que fuera favorable? Si el valor que nos da al ser el cálculo para una reacción determinada del cambio en energía libre nos da negativo, nos da menos 3.84. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es una reacción favorable termodinámicamente. ¿Qué quiere decir favorable termodinámicamente? Que no tenemos que añadirle energía al sistema para que esa reacción se dé. Lo que veíamos el semestre pasado como una reacción espontánea. Gracias. Que está es liberando energía. Lo que veíamos con el ejemplo de llevar la roca a la montaña. Si ponemos la roca en el filo de la montaña, ¿la roca rodará o no? Sí, profe. Ok. Entonces es favorable. Pero si vas a subir la roca a la montaña, ¿qué tienes que hacer? Empujarla. Empujarla. O sea, que tienes que aplicar ¿qué? Energía. Fuerza, energía. Exacto. Ahí te va a dar signo positivo. ¿Ahora sí les queda claro? Sí, profe, gracias. Entonces, aquí hay un ejemplo, pues, de lo. Entonces, el cambio en la energía libre estándar para esta reacción, miren, que es la de la triosa fosfato isomerasa. ¿Sí? Es el gliceraldehído 3-fosfato, ella lo convierte en la dihidroxiacetona fosfato, es una isomerasa. Entonces, el cambio de energía libre en condiciones estándar para esta reacción, ¿sí? Da la constante de equilibrio es 0.0475 y esto nos daría, ¿sí? Menos, al hacer este cálculo aquí, esto daría 7.55 kilojoules por mol. ¿Sí? Si esto lo reemplazamos en esta otra ecuación, ¿sí? Nos daría entonces un cambio en energía libre negativo y ese cambio en energía libre negativo quiere decir que esta reacción es favorable, o sea que va a transcurrir sin necesidad de aplicar la energía al sistema. Entonces aquí está lo que les decía. Aquí hay algunos cálculos ya hechos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la temperatura porque acuérdense que la temperatura es un factor que nos afecta las velocidades de reacción. Entonces, aquí está en kilojoules por mol, que es una forma de medir energía libre estándar o energía libre, y en kilocalorías por mol, que es otra forma de medirlo. Nosotros lo hacemos por lo general en kilocalorías por mol. Entonces, si las constantes de equilibrio están en este orden de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces vamos a tener reacciones, ¿sí? Que el cambio en energía libre estándar va a ser positivo, o sea que si es positivo van a ser desfavorables, ¿sí? Si da, como preguntaban ahorita, si da 1, sí, entonces quiere decir que es una reacción que está en completo equilibrio. Y si el cambio, si la constante de equilibrio es positiva, ¿sí? Quiere decir que el cambio en energía libre nos va a dar negativo, o sea que son reacciones favorables, ¿sí? Que no hay que agregarle energía al sistema. Entonces,
en nuestro organismo vamos a encontrarnos reacciones que su cambio en energía libre es negativo, ¿sí? Y otras que su cambio en energía libre es positivo. Y lo que se busca en la célula es que haya un equilibrio de tal manera que la energía que tenemos que invertir en unas reacciones la recuperemos de otras reacciones que la producen. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, bueno, espero que hasta allí me hayan entendido. Profe, yo tengo una pregunta. Decime, Alejandro. Es que en el libro, Ujú. cuando están haciendo los ejercicios, pues con la ecuación que nos mostraste ahorita, le ponen un 10 a la menos 3 al lado del valor de los gases. Y tú en Ah, ese no, ejercicio, claro. Es que la puedes hacerla como 8.30 y algo, ¿sí? O como 0.830 y pico. Da igual. Pero tenés que, ok. una conversión matemática. Pero es el mismo número. Ok, listo. Gracias. ¿Listo? No hay problema. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Oiga, tengo un calor terrible acá. Y tengo puerta abierta, ventilador prendido. Bueno, mejor dicho. Bueno. Entonces, miren, hay una cosa aquí que vamos a entender. Las enzimas hacen catálisis, ¿sí o no? Eso ya creo que todos lo tenemos claro. ¿Y catalizar qué quiere decir? Facilitar el proceso de pasar de sustrato, o sea, de reactivo, a producto. Entonces la enzima entra aquí y facilita ese proceso. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe. Lo que uno tiene que entender es, bueno, sí, facilita el proceso, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que hace la enzima? ¿Y por qué gasta energía o utiliza energía? ¿Y cómo hace la enzima para poder que ese proceso que podía demorarse 78 millones de años, en el caso de la orotidina monofosfato de carboxilasa, oiga, ya no se demore todo ese poco de años? ¿Sí? Bueno, entonces yo les voy a contar ese truquito aquí en secreto a ustedes, pero que no se dé cuenta sino Colombia y Latinoamérica entera. Las enzimas lo que hacen es estabilizar el estado de transición. Ay, perdón. Iba escribiendo hasta bien. El estado de transición del sustrato. ¿Listo? El sustrato. ¿Y qué es el estado de transición del sustrato? Estado de transición, ¿sí? Es estructura del sustrato con mayor energía, o sea, más inestable. ¿Estamos o no? Vamos a tratar de entender esos dos conceptos. Miren esta situación. Tenemos esta barrita. Se vea mejor. Esta barrita la vamos a partir. Entonces esta barrita va a ser S. ¿Estamos? Sí. ¿Sigue siendo S aquí? Sí. No, Sigue. ¿Por qué no? pues porque si es el estado de transición, ya no es el sustrato, es... No. Mira la pregunta que te estoy haciendo, Alejandro. Esta barrita es S.
o sea, el sustrato. Ah, ok, ya. Lo que te estoy preguntando es, así como te lo estoy preguntando, ¿esta otra barrita aquí sigue siendo ese, sí o no? Ah, sí, sí. ¿Sigue siendo la barrita? Ah, tú me vas a decir, no, pero es que está doblada, pero es la barrita o no. Sí, bro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta barrita y esta barrita? Que está doblada. Que está doblada. Exacto. Entonces, por eso le pongo aquí este asterisco. Pero sigue siendo la barrita. ¿Me hago entender? Pregunto Sí, ahora, profe. ¿cuál es más fácil que se rompa? ¿Esta o esta? La segunda. La La segunda. segunda. ¿Cuál de las dos es más inestable? La segunda. La segunda también. O sea, ¿cuál de las dos tiene más energía libre? Tiene más energía, no libre. Tiene más energía. La segunda, ¿no? Porque eso la La hace inestable. segunda porque está doblada. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hace la enzima? Esto azul es la enzima. Estabiliza esta estructura. La mantiene. Cuando les digo estabilizar es que mantiene esta estructura. No la deja que haga esto. Que se vuelva y se estire. ¿Para qué? ¿Para romperla? Para quemar. No, la enzima no la rompe, sino que al estar estabilizada esta estructura y no tiene posibilidad de volverse acá, entonces, ¿cuál es el camino que tiene que seguir? Que se rompe. ¿Estamos? Entonces, a eso es lo que les decía. La enzima lo que hace es estabilizar el estado de transición del sustrato. ¿Cuál es el estado de transición del sustrato? Barrita doblada. Para que ese estado de transición, que es la estructura del sustrato con mayor energía libre, o sea, el más inestable, pues siga solamente este camino. Y entonces se termine rompiendo. Y esto que tendríamos aquí, la barrita partida, serían los ¿qué? Productos. El producto. Cuando la enzima hace eso, nos está facilitando el proceso. Porque imagínense que barrita se dobla y se vuelve y se estira. Vuelva de barrita estirada, vuelve y se dobla y se vuelve. Y entonces hasta que de un momento por allá, entonces sigue y se convierte en barrita. Pero ya después del como el 10º intento. O sea que estamos doblada, estirada, estirada, doblada, doblada, estirada, doblada. Hasta ¡pum! Se partió. Oh, qué bueno. Con la enzima estirada, doblada, partida. Ahí no empieza ese vaya y venga. ¿Me hago entender? De tal manera que entonces nos está ahorrando ¿qué? Energía. 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 Invertimos menos energía cuando está la reacción catalizada. Y como invertimos menos energía, mientras que nos demorábamos 10 minutos partiendo una barrita, en ese vaya y venga, cuando está la enzima nos demoramos 1 minuto. O sea que en esos 10 minutos, cuando hay enzima, ¿cuántas barritas hemos partido? 10. Mientras que si no hay enzima, apenas estábamos partiendo una. ¿Ahora sí les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Eso es lo que hacen las enzimas. ¿Sí? Entonces, aquí está representado, ¿no? El transcurso de la reacción en el tiempo. ¿Sí? Y aquí está el cambio en energía libre, o sea, la cantidad de energía que hay que aplicar para que la barrita pase de barrita estirada a barrita partida, pasando por ese intermediario barrita doblada. Entonces, este es el sustrato, la barrita estirada. Esa barrita estirada, para llevarla a barrita doblada, que es este de aquí, a ver, yo lo amplío un poquito más, ¿están viendo? Necesitamos agregar, esto aquí estamos midiendo energía, entonces necesitamos agregar toda esta cantidad de energía, miren, para poder llevarlo al estado de transición y que ahora se devuelva, se parta y se convierta en el producto. Cuando hay una enzima, entonces la enzima lo que me hace es estabilizar ese estado de transición. Este es el primer encuentro de la enzima con el sustrato, por eso aquí tenemos el complejo enzima-sustrato, porque la enzima sí se une al sustrato, ya eso se lo he dicho. Entonces me estabiliza el estado de transición, de tal manera que él no tenga posibilidad de volver a ganar, entonces pasa directamente a producto. Entonces miren que esto sería la energía que utilizamos
sin enzima. Esta sería la energía que utilizamos con enzima. Y esta es la energía que nos ahorramos. Profe, yo tengo una pregunta, ¿por qué tiene que como que bajar y después ya vuelve a subir? ¿A dónde aquí? Sí. Ok, porque este es el encuentro inicial de la enzima con el sustrato, cuando se unen. Y ya aquí lo que sucede es, después de que se estabiliza esa unión del complejo enzima-sustrato, ¿sí? Entonces ahora sí ya viene la estabilización del estado de transición del sustrato. ¿Ya? Ah, ok. O Entonces, sea, la energía sube para realizar ese complejo de enzima del sustrato y claro, luego se claro, estabiliza. porque acuérdate que el estado de transición es el estado, por eso se los escribí, de mayor energía que tiene el sustrato. Profe, disculpa, el concepto de saturación tiene que ver con No, todavía no estamos en eso. Ah, Ahora te vale, vale. explico el concepto de saturación. Tenlo Vale, aquí que ahora gracias. te lo explico, pero no entra aquí, tranquila. Entonces, de esa manera es que las enzimas aceleran las reacciones químicas, o sea, hacen catálisis. Disminuyen la cantidad de energía libre que se necesita para una reacción. ¿Cómo disminuyen esa cantidad de energía libre? Estabilizando el estado de transición del sustrato. ¿Quedamos Profe, claros? qué pena, profe, una pregunta. O sea que la enzima, ella influye sobre la energía de activación, ¿cierto? Sí, claro. La energía de activación es lo que te estoy diciendo. Si no estuviera la enzima, ¿cuánta energía teníamos que gastar? Toda la rayita negra. ¿Sí? Cuando está la enzima, como facilita las cosas, ¿sí? Entonces tenemos que gastar menos energía de activación. Que la Ok, energía de gracias, profe. activación es la energía libre. O sea, la energía disponible para hacer un trabajo. ¿Vale? Vale, gracias, profe. Perfecto. Entonces, miren lo que tendríamos aquí. Si graficamos esto, entonces miren, esto sería una reacción catalizada versus una reacción no catalizada. Entonces, miren, en una reacción no catalizada, o sea, sin enzima, ¿no? Entonces, miren, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando la producción de producto. Aquí estamos viendo tiempo y acá la cantidad de producto. Va aumentando lentamente la cantidad de producto. Pasa un lapso de tiempo que pasamos de segundos a horas. Y miren, allá ya sí llegamos a la cantidad total de producto, pero la producción de producto al comienzo es muy lenta. Mientras que cuando la reacción está catalizada, que es en rojo, entonces miren, a tiempo casi cero ya tenemos suficiente cantidad de producto, lo que no se logra sin la enzima, sigue aumentando hasta que llega a rápidamente, miren, en segundos, mientras que para llegar a esto necesitamos de acá horas o años, dependiendo de qué enzima sea, ¿sí? Pero con la enzima, miren que llegamos en un tiempo muy rápido a este valor, que es el valor que se va a sostener a lo largo del tiempo, siempre y cuando haya suficiente cantidad de sustrato. Entonces, cuando llegamos aquí, es que estaría saturada la reacción. La saturación, ¿qué es? No sé quién fue que me preguntó, si Diana o Ana María, no sé cuál de las dos. Fui yo, profe, ninguna de Ah, las fue dos. Laura Sofía. Bueno, la saturación es que, te lo voy a pintar de esta manera, Laura. La cantidad de enzima en nuestras células es más o menos constante. Lo que varía es la cantidad de sustrato. Bueno, todas estas bolitas son iguales. ¿Oyeron? Pónganla ahí en su cabeza que son iguales. Entonces a esas bolitas les voy a echar triangulitos negros. Entonces al tiempo 1 he hecho un triangulito negro. Le cae a esta bolita. Ese triangulito negro es el sustrato. ¿Qué hace la
enzima con ese sustrato, inmediatamente lo convierte en producto. ¿Estamos? Sí. Ahora ya no voy a echar un triangulito negro, sino que voy a echar 3 triangulitos negros. Entonces, pum, pum, es convertido a producto. En el siguiente tiempo voy a echar 4 triangulitos, 5 triangulitos negros más. Entonces, ¿ya? Pero estas iniciales, como va pasando el tiempo, ya los transformaron, ¿sí o no? Y luego al siguiente tiempo voy a echar ¿listo? Entonces, esta se llenó, 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 y quedaron por acá triangulitos negros que no se habían podido transformar, porque eché muchos. ¿Estamos o no? Entonces Sí, señor. resulta que esto es transitorio, ¿no? Porque está encima, entonces, ¿qué pasó? Liberó su producto, quedó libre, pero ella no ha liberado el producto y miren, hay triangulitos negros libres, entonces inmediatamente le llega un triangulito negro. Opa. Y llegó esta y liberó porque ya terminó. Y como hay más triangulitos, entonces le llega otro triangulito. Y así sucesivamente. Entonces, la enzima siempre va a estar con sustrato. ¿Por qué razón? Porque hay un exceso de sustrato. Entonces, las moléculas de enzima siempre van a estar ocupadas. Cuando eso sucede es que llegamos a la saturación. ¿Ahora sí está claro? Sí, profe. Sí. Y por eso la saturación tiene que ver con la velocidad máxima, porque ya en ese estado la enzima está trabajando a su máxima capacidad de trabajo. Profe, Dime. o sea que cuando digamos que está saturada es cuando ya todas, digamos, se llenaron de triangulitos y luego se vuelven a llenar y se vuelven a llenar. Ajá, ajá. Pero Ah, para que se mantenga esa condición, ¿qué tiene que hacer? Que la cantidad de sustrato sea muy alta. ¿Vale? o sea que hayan suficientes triangulitos para reemplazar a los que Exactamente. se van. Ah, ok. Exactamente. ¿Estamos? Entonces, la reacción enzimática, esto sería lo que sucedería. En negro tenemos la reacción sin enzima y en la línea punteada tenemos la reacción con enzima. Entonces, miren, aquí, ojo con estas unidades, energía libre y aquí progreso de la reacción, que es tiempo. ¿Listo? Entonces, miren, partimos de este nivel de energía libre. Si quieren, pues para que ustedes se orienten mejor, pónganle un número, pónganle 10. Esto es por fines de orientación. 10 de energía libre. Estaba el sustrato. Y se ganó toda esta energía, ¿sí? Pónganle aquí 40 si quieren. Cuando no hay enzima, llegó al estado de transición del sustrato y el sustrato entonces es transformado a producto. Y miren a dónde cae esto. Y esto acá, digamos que sea menos 30 de energía libre. O sea que, ¿qué sucedió aquí? No se llegó al mismo nivel de energía libre al cual estaba el sustrato inicialmente, sino a un nivel menor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se liberó energía libre. ¿Ya? Entonces, esto sería el típico caso, que ya lo vimos en cinética el semestre pasado, de una reacción ¿de qué tipo? ¿Exotérmica? Exotérmica o exergónica, que es lo mismo. ¿Listo? Que miren que no tiene nada que ver con la enzima. Estoy hablándoles de una reacción en ausencia de enzima. Resulta que en presencia de enzima el sustrato aparte en el mismo nivel energético, la enzima, por lo que ya les conté, entonces estabiliza el estado de transición y gastamos menos energía para llegar al estado de transición, pero miren lo que sucede.
llegamos al mismo punto de energía libre. O sea, las enzimas no te van a cambiar el sentido de la reacción, ¿sí? Ni te van a modificar la constante de equilibrio, ya lo habíamos discutido anteriormente en el semestre anterior con los catalizadores, pero sí te disminuyen la cantidad de energía libre que hay que aplicarle, o sea, la energía de activación. ¿Estamos? Entonces, hay reacciones enzimáticas en las cuales se puede llegar a valores de energía libre menor cuando tenemos el producto, que serían reacciones exergónicas, o podríamos tener una gráfica catalizada o no catalizada por enzima que llegue aquí. Entonces, si la gráfica llega aquí, ¿sería qué tipo de reacción? Endotérmica. Endotérmica o Endotérmica. endergónica. Ajá, endotérmica o endergónica. Y entonces, la enzima tampoco me va a modificar eso. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces, si nosotros queremos graficar el proceso de cómo la enzima convierte el sustrato a producto, entonces haríamos una gráfica de este tipo, ¿sí? Donde aquí lo que tenemos es la concentración de sustrato y aquí tenemos la velocidad de la reacción o también se le llama la actividad enzimática, ¿sí? Ya les voy a explicar luego cómo se hace eso. Y al graficar, entonces, nosotros lo que veríamos es una gráfica de este tipo, donde la enzima, a concentraciones bajas de sustrato, la enzima actúa rápidamente sobre él y lo va transformando a producto. Esto es lo que me quiere decir esta línea recta aquí. Pero a medida que va aumentando la concentración de sustrato, miren cómo la pendiente de la recta va cayendo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la enzima se va cargando de más sustrato, va empezando a como a medio saturarse, hasta que llega a un máximo de capacidad, que es cuando, ¿qué? Miren, extrapolen ahí. ¿Cómo está la concentración de sustrato ahí? Al máximo. Está muy alta la concentración de sustrato. Puede ser que no sea el máximo, pero está muy alta. Entonces, ahí es cuando lo que les explicaba con las bolitas ahora, cuando la enzima se satura. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, ¿qué sucede allí? Esto se hace experimentalmente, esto se puede hacer experimentalmente, ya les voy a explicar ahora cómo se puede hacer esto. Y el problema es que esto en la célula pues ocurre en el citoplasma y nosotros en el laboratorio lo podemos hacer, tubitos de ensayo y ponemos la cantidad de enzima y vamos echando en diferentes tubitos cantidades crecientes de sustrato y vamos viendo cómo va cambiando. Pero no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo allí. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, esto le generó curiosidad a mucha gente a lo largo de la historia, ¿sí? Y hay un grupo de científicos que esto les generó mucha inquietud, ¿sí? Un francés de apellido Henry fue el primero. Bueno, no fue el primero fue un señor de apellido Brown que pensó en eso, ¿sí? Después de Brown, entonces vino Henry, que trabajó esto en su tesis de doctorado, por allá en 1890 y algo, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hicieron fue, ¿qué pasa en ese tubito de ensayo o en ese citoplasma con las enzimas, ¿sí? Y el sustrato, ¿qué es lo que están haciendo? Y les estoy hablando de finales de 1800, ¿ok? Siglo XIX. ¿Listo? Entonces, él propuso esto.
Él dijo, no, pues yo creo que la enzima tiene que interaccionar con el sustrato. ¿Listo? Interaccionan y se forma un complejo llamado complejo enzima-sustrato. Y cuando ya se forma ese complejo, ahí es donde la enzima estabiliza el sustrato en su estado de transición y pues libera el producto, y la enzima, como tiene que suceder con todas las enzimas, vuelve y cae y queda como estaba. Recuerden que esta E es exactamente igual a esta E. O sea, la enzima no sufre al final del proceso ningún cambio. ¿Listo? Entonces, Henry hizo eso. Eso fue su tesis de doctorado. ¿Sí? Y este fue el modelo que propuso él, ¿no? Este señor, pues como les decía, es francés o era francés, ¿sí? Victor Henry. Henry es el apellido, ¿no? No es el nombre, ¿no? Y pues aportó muchísimo en el estudio de la cinética enzimática. Lógicamente se basó en los trabajos que había hecho Brown, inicialmente con la sacarasa. En ese modelo que él dice, ¿sí? Él lógicamente establece que deben haber unos equilibrios, un equilibrio entre enzima libre más sustrato para formar complejo enzima-sustrato, y ese equilibrio pues depende de una constante aquí que la llamó K1, y que el complejo enzima-sustrato puede incluso disociarse a enzima libre y sustrato libre, y a eso lo llamó K-1, y que si el choque entre la enzima y el sustrato es de la manera apropiada, entonces puede esto evolucionar a que la enzima convierta el sustrato a producto, y está regido por esta constante de equilibrio K2. ¿Listo? Otra de las cosas es que este complejo enzima-sustrato tiene que ser un complejo estabilizado por uniones no covalentes, porque este complejo tiene que ser reversible. Si está estabilizado por uniones covalentes, pues no va a ser reversible. ¿Eso me lo entienden todos? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Entonces, sobre este modelo vamos a volver más ratico, o el próximo Profe, martes. Dime. pregunta, siempre que estemos en, pues, digamos, en el paso de ponerlo encima sustrato, ¿va a ser K1 y K-1? Y siempre que ya pasemos, pues, de eso a generar el producto, ¿va a ser K2? Sí. Ok. Es como las constantes siempre van a ser Sí, igual, las constantes ya están, digamos, definidas. Ajá. definidas así. Ok. Pero vuelvo y les repito, esto es un modelo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el semestre pasado de los modelos atómicos? Los modelos son suposiciones que yo hago, pero tengo que tener una evidencia que soporte a ese modelo. O sea, no es suponer por suponer. ¿Estamos? Pero de esto vamos a volver más adelantico. Hasta allí entonces estamos claros. Una cosa muy importante que ya habíamos hablado era en referencia al sitio activo de la enzima. Entonces dijimos que el sitio activo es un sitio de la enzima, ¿sí? Que se forma por la tridimensionalidad de la enzima, ¿sí? En donde se va a unir el sustrato y para formar el complejo entonces enzima-sustrato. Ese sitio activo por lo general es un sitio asequible al solvente, ¿sí? Es un sitio que hay una mala traducción en el libro de Strayer y está en las 3 ediciones la mala traducción. Dice que es un sitio, ¿sí? Que no está expuesto al agua. No, eso no es cierto. El sitio está expuesto al agua, porque tiene que estar accesible al solvente, ¿no? Lo que sí sucede con el sitio es que se trata de sacar el agua de ese lugar. ¿Para qué? El agua que entre. Se trata de sacar ¿para qué? Porque el agua, acuérdense que es un reactivo, y entonces el agua puede interferir con la unión del sustrato.
En el sitio activo, por lo general, no hay más de 3 a 7, máximo 8 aminoácidos. ¿Ok? Y por lo general, esos aminoácidos del sitio activo, por lo general, son aminoácidos cargados, ya sean con cargas totales o con cargas parciales. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso, este sitio activo, que la otra característica es que los aminoácidos que están allí no son consecutivos. Miren este sitio activo que está formado por la fenilalanina 87, la tirosina 96, la valina 247, la leucina 244, el aspartico 297, la valina 295. ¿Sí? Esta es una enzima que utiliza un cofactor, en este caso es el grupo hemo, y el grupo hemo es responsable de gran parte de la actividad catalítica. Entonces, por eso tenemos que este va a ser muy importante aquí al unirse con este que sería el sustrato. Y entonces los aminoácidos del sitio activo van a ayudar a ¿qué? A mantener a ese sustrato allí en ese sitio activo. Miren en este caso. Permítanme. ¿Sí? Ahí lo están viendo bien. ¿Sí ven? Esto es una tirosina, la tirosina 96. La tirosina tiene aquí un OH y si ven que aquí tiene un oxígeno, el camphor, que es el sustrato. Entonces, miren, esta lineecita verde, ¿la alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. ¿Eso qué es? Rojo, oxígeno, blanco, hidrógeno, rojo, oxígeno. ¿Eso qué es? Puente de hidrógeno. Puente Es de un hidrógeno. puente de hidrógeno. Entonces estabiliza la estructura acá. Acá estos grises que son puros carbonos. Entonces miren qué hay en el sitio activo aquí. Una leucina que también tiene carbonos e hidrógenos libres para hacer aquí interacciones hidrofóbicas. ¿Sí? Este aspartico pues no hace aquí interacción hidrofóbica, pero sí estabiliza al camphor. Y esta fenilalanina haría interacción hidrofóbica por acá. O sea, lo que se trata es de que los aminoácidos del sitio activo ayudan a que se organice allí el sustrato. Y eso es lo que llamamos el complejo enzima-sustrato. Entonces, ese sitio activo, ya les dije, que los aminoácidos que lo forman no necesariamente están adyacentes en la estructura primaria. Entonces, esta es la estructura primaria de esta proteína. Va del aminoácido 1 al aminoácido 129. Aquí estaría el carboxilo terminal, el amino terminal, y los aminoácidos que están formando parte de este, que es el sitio activo de esta enzima, son el aminoácido 35, este amarillo, el 52, que es este naranjita, el 62, que es este de acá, el 63, esos dos sí son seguidos, 62 y 63. El 52, ¿dónde está? Es este. El 101, que es el azul, y el 108, que es el verde. ¿Listo? Entonces miren que son aminoácidos distantes en la estructura primaria, pero que quedan cercanos en la estructura terciaria de la proteína cuando la proteína se plega sobre sí misma. La pregunta que surgió entonces, antes de que se conociera la estructura de las enzimas, era, bueno, ¿cómo es esa formación de ese complejo enzima-sustrato? Acuérdense que lo que hizo Henry, ese modelo, lo propuso por allá en 1890 y algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esa unión de la enzima y el sustrato? Trataron de explicar eso. Apareció un modelo, una explicación de este señor, Emily Fisher. Miren el año, 1894. Entonces, Fisher propuso lo siguiente. Dijo que la enzima, su sitio activo, era complementario al sustrato, tal como lo son una llave o una cerradura. ¿Sí? ¿Ustedes con la llave de la casa prenden el carro? No, No, señor. profe. No, ¿no es cierto? Entonces, de ese tipo de complementariedad, normalmente las llaves son específicas. Eso es lo que dijo Fisher. Ese modelo de Fisher perduró muchísimo tiempo porque nadie más daba otra explicación, pero tenía un pequeño problema. Y es que eso implicaría la cerradura de la puerta de la casa es moldeable. No. No, ¿cierto? La llave es moldeable,
Pues no, No, tiene una no. estructura fija. Y resulta que las moléculas no son así. Aquí las estamos viendo fijas porque es un dibujo, pero las moléculas, acuérdense, son dinámicas. Entonces, esto explicaba la unión, pero era un modelo muy rígido, pero duró muchísimos años. Imagínense, él lo propuso en 1894, ¿sí? Y solamente en 1963, como ¿qué? 67 años después, más o menos, apareció otro modelo que lo propuso este señor inglés, Daniel F. Koslan, ¿sí? Él propuso entonces que no, que como las enzimas son proteínas y las proteínas son dinámicas, están en constante movimiento, entonces el sitio activo no es que tuviera la forma exactamente complementaria al sustrato, sino que tenía una forma más o menos complementaria al sustrato que se moldeaba, iba moviéndose de esa forma, pero que cuando el sustrato hacía el primer contacto, ¿sí?, con ese sitio activo, entonces generaba un cambio estructural en la proteína que permitía que el sustrato encajara perfectamente en la proteína. Entonces a ese modelo se le conoce como el modelo del ajuste inducido, ¿sí? Entonces la proteína no es que esté a la espera así la enzima del sustrato, sino que el sustrato conlleva por ese primer contacto, primeros dos contactos, a que la proteína cambie de forma. Y eso es más acorde con la dinámica de las proteínas. Entonces el modelo pues más aceptado actualmente, el modelo del ajuste inducido, ¿sí? Ok. Entonces, hasta allí, ¿cómo estamos? Bien, profe. Bien, profe. Ok, bueno, entonces, por hoy yo creo que está bueno porque esto que les tengo que seguir diciendo necesito decírselos con tiempo corrido, no dejarlo a medias para la siguiente clase. Entonces, para la próxima clase, dedíquense a esto, a entender la cinética enzimática, que es, lo vamos a revisar la próxima clase. ¿Listo? Sí, profe. Vale, profe. Listo, Sí, entonces por profe. hoy dejemos allí. Continuamos el martes. Bueno, Vale, profe. profe. Muchas Chao, profe, gracias. Tengan buena gracias. tarde. Chao, profe, Dale. que estés bien. Profe. Bueno, Hasta luego, profe. Profe, una preguntita súper rápido. dime, Isabela. El que cambia, o sea, la enzima es la que cambia, ¿cierto? O sea, el Sí, sí, sustrato sí, sí, sí. es... Ah, ok, ok. Ya. Sí, la enzima es la Gracias, que cambia. profe. Vale, Hasta luego. hasta Chao, luego. profe, hasta luego, que estés bien. Ok, igualmente. Chao, profe, muchas gracias. Profe, ¿cuándo puede subir la grabación? Entre mañana y el sábado. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Chao. pues, hasta luego.